hablar un poco de lo que eran las afecciones respiratorias en el adulto mayor, las diferentes afecciones que podían llegar a tener. ¿Por qué hablamos de afecciones y no hablamos de infecciones? Porque muchas veces pueden haber algunos problemas respiratorios que no necesariamente sean consecuencia de alguna infección con algún tipo de microorganismo. Es decir, puedo tener problemas respiratorios por una infección, una neumonía, sí, claro, pero también puedo tener problemas respiratorios por hábitos y costumbres, como por ejemplo ser un paciente EPOC. No solo por el hábito de fumar, sino también una persona que estuvo expuesta durante muchos años de su vida a ambientes inhóspitos para poder trabajar, por ejemplo, no sé, en una fábrica, en una metalúrgica, en donde el aire está viciado, con diferentes sustancias, bueno, producen afecciones respiratorias. Por eso hablamos de afecciones, y dentro de las afecciones están las infecciones respiratorias. Esto que quede claro, porque me pregunto el otro día, ¿por qué afecciones y no infecciones? Bueno, justamente por eso. O puedo tener afecciones respiratorias sin necesidad de tener una infección. Puedo tener un cáncer de pulmón, por ejemplo. Y eso no es una infección, eso es una afección. Bien, y entonces hoy nos quedaba pendiente un poco el tema del tratamiento farmacológico que tienen estas afecciones respiratorias, que era la parte en la que ustedes me iban a hablar, a ver qué era lo que habían investigado, que imagino que investigaron porque hace 2 semanas tuvieron, así que no hay excusa. Quiero saber, por ejemplo, eh, para lo que son los broncoespasmos, ¿sí? O dificultades respiratorias físicas, se usan diferentes tipos de drogas, ¿sí? Por ejemplo, como broncodilatadores, de diferentes orígenes, corticoides, algunos que son bloqueadores de algún receptor de los músculos de los bronquios, con los cuales hacen que o se contraigan o se dilaten, etcétera, etcétera. Hay diferentes vías de administración y, por supuesto, diferentes dosificaciones también. Todo fármaco siempre tiene un efecto adverso o un efecto que no es deseado, pero que sin embargo, por la relación costo-beneficio, es decir, tengo mejores beneficios eh, a un costo, por ejemplo, de tener un paciente con una debilidad muscular, bueno, lo más importante es que pueda respirar, entonces muchas veces se pone en balanza eso, a pesar de tener eh, algunos efectos adversos que no son, por supuesto, no son deseados, ¿bien? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de las diluciones y demás. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo, profe. Yeah. ¿Quién es yo, profe, que no le reconocí la voz? Hola. Marcos. Soster, Marco. Marco, hola Marco. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Bien, bien, bien. Todo bien. Bueno, a ver, Marco. Yo, bueno, encontré encontré el más conocido de todos, que es el salbutamol o albuterol, también se conoce como albuterol. Y bueno, encontré, por ejemplo, que la dosis en un tratamiento agudo... Primero, pará, antes que me digas sí, la dosis. sí. ¿Para qué es el salbutamol? Es Los demás van un, tomando notas, si no lo hicieron, ¿sí? Y vamos trabajando. es Dale. un broncodilatador. Ujú. Es un Eh, broncodilatador, ¿sí? Exactamente. Y bueno, Corticoide, ¿no? sí, se puede. La presentación está en PAF, que es el inhalador, que es uno de los más comunes. Y también viene en la presentación de gotas, que se puede administrar vía una nebulización. Ujú. En ese caso, Eh, igual sería aerosol. ¿Eh? Vienen claro, gotas, vienen gotas, en donde yo puedo poner, por ejemplo, 20 gotas de salbutamol con 3 centímetros de solución fisiológica para nebulizar, con la máscara con nebulizador, pero de todas formas, la vía de administración en este caso sería la inhalatoria, en forma de aerosol. El aerosol que se utiliza en PAF, si alguna vez lo sintieron nombrar, es ese que hace como si fuese un desodorante, ¿sí? También es inhalatoria. Son dos presentaciones diferentes con la misma vía de administración. ¿Eh? Bien, seguí, bien. Marco. Voy aclarando para que Eh, vayan llegando ahí los. Genial. Yo después, bueno, encontré que, o sea, en exacerbación leve sería 200 a 400 microgramos, que equivalen a 2 a 4 inhalaciones.
Después, en moderada sería ya de 400 a 800 microgramos, que ya serían de 4 a 8 inhalaciones. Dice que las dosis pueden repetirse hasta, o sea, tras 3 dosis separadas por 20 minutos, digamos. Esto lo encontré ya porque mi papá lo usa, y lo encontré, digamos, en el prospecto, digamos. En el prospecto. Está muy bien. Así es. Sí. Después, bueno, dice que menores de 12 años, 100 microgramos antes de la exposición o del ejercicio. La dosis se puede mantener hasta 200 microgramos si es necesario. Eso en caso de niños. Recordá que siempre estamos en adultos, Marco, Sí, sí. Hablando de Sí, afecciones en adultos. Ah, ok. Bueno, eso es lo que decías, aclarabas sobre los niños. Y Bien. ahora estoy buscando lo que son los efectos adversos. Acá está. El nombre genérico es budesonida o formeterol, como Esperá. nombre genérico. ¿Me estás hablando del salbutamol? Sí. No, ese no. A ver. Sí, porque no. Ese Sí, es para la salbutamol, tuberculosis. sí. Ese es salbutamol. El isionicida es para la tuberculosis. No, Sí, ¿qué ¿De dónde sacaste eso vos? Acá lo tengo. Isoniazida. Eso Pero no habló de la isoniazida. Isoniazida es un... Isoniazida, pero no está hablando de la Profe. isoniazida. Está hablando del salbutamol. No, Sí, es ya lo entendí. Budesonida. budesonida Sí, es pero el estos nombre, no son sí. de Es los casi un glucocorticoides, trabalengua. profe. Pará, vamos a ordenarnos. El salbutamol no es budesonide. El No. budesonide Profe. es un corticoide, chicos. El Ok, salbutamol, ¿sí? ok. O sea, Es un esto a medida que broncodilatador. ustedes me vayan diciendo, yo tengo que ir corrigiendo, o si alguno sabe alguna información más, la podemos ir aportando para Profe. mejorar. ¿Qué? Disculpe, profe, ese budesonida no es de los glucocorticoides. Claro, por eso es un corticoide. Por Y el eso me otro llama es la atención esto que... broncodilatadores. Sí, perfecto. Perfecto. Ah. Celia es que está hablando, ¿no? ¿O no? No, Laura Figueroa. Ah, nada que ver. Bueno, perdón, Laura. No pasa nada, profe. Escuchá, Marco, eso del Sí, budesonide, ¿de dónde lo sacaste? ¿Del prospecto? ¿Que el salbutamol es budesonide? yo lo encontré como nombre, sí, puede ser una información errónea dando vuelta por internet, quizás. Sí, porque así como dijo Laura, el salbutamol es un broncodilatador, ¿bien? Los broncodilatadores justamente lo que hacen es actuar sobre los receptores que se dicen beta 1, beta 2 de los bronquios, y justamente es dilatar esos bronquios que por supuesto en un espasmo, broncoespasmo, los bronquios tienden a contraerse, ¿sí? Por eso se dicen broncodilatadores. El budesonide Ok. es un corticoide, ¿sí? Y que se usa como antiinflamatorio. Es diferente. ¿Eh? Por eso me llama la atención. ¿De dónde lo sacaste? ¿De la bibliografía? ¿Eso no? Porque quiero ver si está bien en la bibliografía. No está no, la bibliografía no lo saqué. No, fue toda información que fui Ah, buscando desde internet. bien. Bueno, entonces, para Bueno, aclarar esto, leí también el prospecto de uno de mi papá. bien. Para aclarar esto, como les vuelvo a repetir, cuando hablamos de broncodilatadores, hablamos de lo que les dije recién, cuando tenemos estos que actúan a nivel de los receptores, de los bronquios, en realidad de las células de los bronquios, ¿verdad? Dicen receptores de los beta 2, beta 1, en este caso de los bronquios. Hay otros receptores beta 2, adrenérgicos, se dicen que dan como energía y constricción. Entonces esto lo que hace es dilatar. Los corticoides actúan como antiinflamatorios. Entonces, cuando hay, por ejemplo, alguna crisis asmática en donde, por supuesto, por el broncoespasmo se produce también una respuesta inflamatoria, debo utilizar algún corticoide que disminuya esa inflamación. Entonces utilizo, por ejemplo, el más utilizado es budesonide o budesonida, depende cómo lo encontremos.
Pero bueno, muy bien. Profe. Salbutamol. ¿Cuál? Sí. Profe. Sí, escucho. Yujú. Sí, escucho. Profe, le hago una pregunta. Si al Sí. paciente ponele un paciente con COVID, ¿sí? Sí. Omeprazol, hidrocortisona, salbutamol y budesonid. Dijiste que uno es antiinflamatorio, otro... Es un corticoides, que en este caso, ¿Y esperen. el Espera, Vivi. hidrocortisona? Espera. El budesonide es un corticoides. Sí. ¿Sí? Ustedes saben que los corticoides tienen varios efectos. Tenemos, por un lado, un efecto antiinflamatorio, por otro lado, también tenemos un efecto analgésico de los corticoides, en respuesta a la antiinflamación, también es analgésico, ¿sí? Y también muchas veces lo podemos utilizar como broncodilatadores, pero dependiendo qué tipo de función yo quiero utilizar de ese corticoide, porque ustedes van a ver que los corticoides los puedo usar, por ejemplo, no sé, tengo no sé, vamos a decir, hay algo que sea sencillo, una tortícolis, qué sé yo, y puedo utilizar corticoides con analgésicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Potencio la función antiinflamatoria, que es mi deseo. En este caso, los corticoides, cuando es para la parte respiratoria, es un antiinflamatorio, pero lo voy a utilizar justamente para potenciar, por ejemplo, ¿sí? La acción de los broncodilatadores. Bien, entonces vos me preguntabas, un paciente que está con COVID le prescriben omeprazol. El omeprazol es un antiácido, ¿sí? A todos los pacientes que están internados sepan que siempre tienen protección gástrica, porque reciben tantos medicamentos, tantos fármacos que tienen que tener protección gástrica. Los más utilizados son ranitidina, que últimamente ya no se está usando tanto, pero que es un protector gástrico, cubre la mucosa del estómago para protegerlo de agentes externos como consumo de fármacos o alguna otra sustancia. Y tenemos los antiácidos, que son los que inhiben o regulan la producción de ácido clorhídrico en la mucosa del estómago. El de selección para los pacientes hospitalizados es el omeprazol. Bien, ese por un lado. Después, ¿qué más? Omeprazol, hidrocortisona, me dijiste, Vivi. Vivi. O alguien. ¿Fue lo que me preguntó? Los Profe, fármacos que me dijo. Protectores gástricos, omeprazol, hidrocortisona y clorpromazina. profe, le digo una. Sí, sí, Laura. De los de vía sistemática. No, pero pará porque quiero cerrar lo que me dijo Vivi, que no le Perfecto, respondí. perfecto, perfecto. Hola, No profe, le no respondí. Ahí abro está. el micrófono mucho porque están las niñas y hacen ruido, por eso pregunto y lo apago enseguida. Decime, era omeprazol, hidrocortisona. Sí. Hidrocortisona, salbutamol, 2 PAF cada 4 horas, hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas, omeprazol 1 miligramo por día y budesonid 2 PAF cada 12 horas. Ay, no, vamos a hacer un lío. ¿Vos sacaste esa prescripción de algún lugar, Vivi? ¿De dónde la sacaste? ¿Qué está mal? Omeprazol de 1 miligramo no existe. La dosis mínima es 20 miligramos. Hay de 20, de 40, ¿sí? A veces hay dosis de inicio de 40 o de 60, dependiendo, pero 40 es lo máximo y lo mínimo 20. Bueno, como mucho voy a matar al pobre paciente. No lo vas a matar, pero no le va a hacer nada. 1 miligramo es muy difícil de sacar. Pero bueno, omeprazol, un protector, un antiácido. Después tenemos la hidrocortisona, que es un corticoide, que en este caso supongo que lo van a usar endovenoso, ¿sí? En este caso, los pacientes COVID, chicos, tienen la característica, ¿sí?, de desarrollar o producir, los pacientes más críticos, ¿sí?, los que llegan a tener dificultad respiratoria, producen respuestas inflamatorias a nivel pulmonar, ¿bien? Entonces se produce lo que es la neumonía por COVID, ¿bien? Y producen respuestas inflamatorias muy grandes, muy grandes. Por eso es que los pacientes tienen, una vez que entran en la fase crítica con dificultad respiratoria y con insuficiencia respiratoria, que ingresan a la ventilación asistida, al respirador artificial. ¿Qué es lo que sucede? Tienen muy poco porcentaje de sobrevivencia, y vos, Vivi, lo debes saber, porque estás ahí en el hospital y lo debes ver a diario eso, o escuchar. Tienen muy poco porcentaje de sobrevivencia porque tienen Profe, una respuesta inflamatoria muy grande. perdón, ¿lo puedo cortar otra vez? Está hablando justamente de esto. Le hago una pregunta siempre en base a mi ignorancia con el tema, ¿no? Pero hablamos con una compañera el otro día y me planteó
que escuchó, creo, que al pronar al paciente, cuando termina con ese estado, puede haber un paro. ¿Eso es así o no? No, no sería por la pronación. Un paciente crítico es que está pronado. Pronado quiere decir, para el que no sabe, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes posiciones, posiciones ergonómicas, posiciones en cama con el sujeto de atención. ¿Bien? Una es la posición supina, que es, por ejemplo, estar boca arriba, y otra es la posición de prono, que es estar boca abajo. Uno de los tratamientos del COVID, las recomendaciones, es la pronación temprana, cuando no está dando resultado, no hay buena saturación y demás. Es decir, poner al paciente boca abajo, como mínimo, para que dé resultado, tienen que ser 48 horas, con rotación postural de la cabeza para prevenir lesiones faciales. Bien. Todo paciente que está en esa situación es un paciente que es crítico, ¿sí? Crítico. Puede hacer un paro en cualquier momento, para pronado o supinado. No hay evidencia científica de que al supinar, es decir, dar vuelta al paciente, volverlo a su posición original, haga un paro cardíaco. No por eso. ¿Puede hacer? Sí, claro, puede hacer, obvio. Pero no hay evidencia científica de que sea por eso. En realidad, muy pocos son los pacientes. De hecho, por ejemplo, en mi caso, que hace un año que estoy trabajando con pacientes COVID en la terapia, ningún paciente se me paró por supinarlo, ¿sí? Pero, no sé, habría que investigar un poco. Por ahora yo no escuché nada de eso, pero lo voy a buscar. ¿Eh? Volviendo al tema este de, Vivi me preguntaba, bueno, tiene hidrocortisona, que es un corticoide, ¿bien? Y tiene también budesonide, ¿puede ser, me dijiste? Que es un corticoide también, Sí, en este profe. caso. Entonces ella por ahí tal vez lo que me quería preguntar es, ¿para qué dos corticoides juntos? Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Uno, ¿sí? El paciente que decía crítico de COVID, en este caso estamos hablando de paciente COVID, hacen respuestas inflamatorias muy severas, muy severas. Por eso los casos que llegan a respirador son altamente irreversibles. Entonces, por un lado, tratamos lo que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? Que puede estar asociada, por ejemplo, a la intubación endotraqueal. Cuando yo eh, pongo un cuerpo extraño en el sujeto de atención, por ejemplo, una intubación, ¿sí? Un tubo endotraqueal en la tráquea, lo que puede producir es una respuesta inflamatoria también, porque todo lo que sea ajeno a nuestro organismo va a querer expulsarlo. ¿Cómo lo expulsa? Y lo expulsa a través de respuestas inflamatorias. Solo que estas respuestas inflamatorias no serían lo más deseado para también sumarlas o asociarlas a la respuesta inflamatoria que tienen los pulmones. Entonces, por un lado, tengo el tratamiento con corticoides vía inhalatoria para acción directa a la respuesta inflamatoria en los bronquios, ¿sí? En la parte pulmonar, y por otro lado, utilizo el corticoides hidrocortisona para respuesta inflamatoria, pero a nivel general. Por eso usamos, fíjate que igual se usan poquitas dosis, ¿bien? Pero se usan los dos como complemento. Por eso, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta de eso era? ¿O era esa la pregunta, Vivi? Cualquier cosa, manda, si no querés activar el micrófono, poné alguna mano, algo para que yo sepa. Porque tampoco te veo porque estás en la oscuridad. Profe, Sí. después por vía endovenosa dice vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Eso es ¿Eso un es porque antibiótico. ellos están recontra delicados del estómago o no? Hablo en mi idioma, ¿no? Sí. La vancomicina es un antibiótico de amplio espectro. Se usa para la infección. Si tiene vancomicina, ese paciente seguramente tiene alguna otra infección respiratoria asociada a la ventilación, ¿sí? Que es una de las complicaciones que también tiene el COVID. Porque ustedes saben que el COVID es un virus y para los virus no se utilizan antibióticos, se utilizan antirretrovirales, pero todavía no hay un antiviral, perdón, antiviral, no antirretroviral, antiviral para el COVID. Entonces, el tratamiento inicial siempre es tratar la inflamación, digamos, la respuesta inflamatoria con algún corticoides. Y por supuesto anticoagulantes, porque también el COVID trae como consecuencia problemas en la coagulación, ni más ni menos. Así que se tienen que usar anticoagulantes en tratamiento inicial y también
corticoides para la respuesta inflamatoria. La vancomicina es un antibiótico, con lo cual no haría ningún tipo de efecto sobre el COVID en sí, porque el antibiótico es para matar o para frenar la proliferación de bacterias. ¿Bien? Entonces, no tendría por qué usar si fuese solamente paciente COVID. Ahora, los pacientes COVID están ventilados, tienen intubación endotraqueal. Eso se llama ventilación invasiva. Invasiva quiere decir que está invadiendo nuestro organismo. Al yo colocar un tubo endotraqueal en la vía aérea del paciente, estoy dando, fíjense que nosotros tenemos, ¿sí?, todo lo que es la vía aérea, superior, que lo hablamos en la clase anterior, media e inferior, tenemos una distancia desde la boca hasta los pulmones. Para que algún microorganismo pueda llegar a entrar, ¿se acuerdan que el otro día yo les explicaba esto de dejarse los pelos en la nariz porque eran como una especie de filtro? ¿Por qué? Porque filtra los microorganismos. Imagínense ustedes que tenemos un tubo que va desde los pulmones, para ser directo, o sea, de la tráquea, hacia el exterior, es una puerta de entrada para cualquier tipo de infección. Y por eso se producen infecciones asociadas a la respiración artificial o a la ventilación mecánica. Es muy probable que ese paciente, por la medicación que vos me decís, tenga una neumonía intrahospitalaria, pero que no tiene nada que ver con el COVID. Porque para el COVID no se usa ningún tipo de antibiótico, porque no es una bacteria, es un virus. Bien. Bien, bueno, entonces, estábamos hablando, Marco estaba hablando del salbutamol, bien, del salbutamol, que viene en dos presentaciones, en aerosol o en gotas. La vía de administración va a ser siempre inhalatoria, bien. Entonces, el médico les puede prescribir hacerle una serie de cantidad de puffs, ¿sí? Esto se los digo para que sea a modo práctico también, porque si no son muchas palabras y después quedamos en la nada. Les puede decir, bueno, mira, necesito que hagas 2 puffs, ¿sí?, de salbutamol. ¿Qué quiere decir 2 puffs de salbutamol? Quiere decir que tengo que tener el salbutamol en aerosol para poder hacer los disparos, ¿sí? Son 2 disparos de salbutamol, no sé, cada 4 horas, cada 6 horas, según el médico prescriba, ¿bien? Y por otro lado me puede decir, bueno, hay que nebulizarlo porque no tengo puff o porque prefiere la presentación en gotas porque piensa que da mayor resultado, lo que fuere. Entonces me dice, bueno, hay que realizarle nebulizaciones con 20 gotas de salbutamol más 3 centímetros de solución fisiológica cada 4, cada 6 horas, según la prescripción médica. Y ahí entonces lo que voy a hacer es nebulizar al sujeto de atención. Acá va una pregunta que les voy a hacer. Si el paciente es EPOC y tiene buena saturación, paciente EPOC y buena saturación, recuerden que los pacientes EPOC tienen una saturación un poco más baja de cualquier otro paciente que no sea EPOC. Para nosotros que no somos EPOC, o yo que por ahora no soy EPOC, es 94% o más. Bien, ahora, para un paciente EPOC, a partir de un 90% está bien, es aceptable. Si el paciente está estable también. Si el médico me prescribe nebulizarlo con 20 gotas de salbutamol y 3 centímetros de solución fisiológica y la saturación es buena, lo nebulizo conectando la manguera al aire comprimido o al oxígeno. Al aire comprimido, profe. Aire Muy comprimido. bien, al aire comprimido. ¿Por qué? Porque La saturación es buena. sí, satura bien. Porque está oxigenando bien. Bien. Porque Igual, tiene... siempre recuerden que el paciente POC, la utilización de oxígeno es muy medida. ¿Por qué? Porque son grandes retenedores de gases los pacientes EPOC. Y entonces podemos intoxicarlo, podemos producirle una acidosis o una alcalosis, un desequilibrio respiratorio, ¿sí? Entonces, siempre con cautela en el paciente EPOC que satura bien. Muy bien, esa es la pregunta que quería hacer. Bien, entonces, ahí tenemos ya el salbutamol. ¿Qué otro? Hablamos del budesonide, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién quiere hablar del budesonide o de corticoides, por ejemplo? Pregunto yo, chicos, yo no quiero preguntarles, pero... ¿Quiere que sigamos hablando del salbutamol? No, ya fue el salbutamol. ¿Cuánto va a ser? Me Ah, quedó una... bueno, pensé que me quería Quedó el efecto agreguemos. adverso, chicos. Marco, el Ah. efecto adverso del salbutamol, ¿sabes cuál es? Ah, A ver. Bueno, no importa.
Produce Lo puedo decir taquicardia. yo si quiere. A ver, ¿qué? Produce taquicardia. Produce taquicardia y temblor algunas veces, con lo Sí. cual es importante saber siempre el efecto adverso del fármaco que vayamos a utilizar. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, yo sé que 70, de 60 a 110, una frecuencia cardíaca está bien, está dentro de los parámetros normales. Ahora, yo voy a nebulizar al paciente y el paciente está con 134 de frecuencia cardíaca, yo voy a pensar enseguida que se está descompensando, que le está pasando algo. No, si estoy nebulizándolo con salbutamol, es muy probable que esa taquiarritmia sea por el uso de salbutamol. Bien. También dice que puede causar sequedad en la boca, ansiedad puede llegar a causar. Sí, Dolor de claro. cabeza. Cefaleas. Dolor de cabeza también, sí. Pero la que Sí, más son nos varios preocupa a los efectos nosotros, adversos. los fármacos, cuando ustedes vean cualquier prospecto que tengan, van a ver efectos adversos y va a decir siempre molestias gástricas, cefaleas, somnolencia o hiperactividad. Te ponen todo lo que puede llegar a ser efectos adversos por si se les escapó algo. Lo más importante es esto, el del salbutamol, que produce taquiarritmias. ¿Para qué? Para tenerlo como dato importante, porque yo como enfermero, cuando estoy realizando el tratamiento farmacológico, cumpliendo la prescripción médica, tengo que estar atento, por supuesto, a todo en el paciente, porque yo por eso cuido al sujeto de atención. Entonces tengo que estar atento. Si al paciente le pasa algo, yo debo tener las pautas de alarma para saber si lo que está pasando es un evento que puede ser una consecuencia de utilizar salbutamol o no. Y entonces, si yo voy a decirle al médico, por ejemplo, supónganse ustedes cuando recién empiecen, van a tener que preguntar mucho todo. ¿Sí? Mucho van a tener que preguntar todo. Y no está mal. Siempre pregunten antes de hacer. No hagan sin saber, chicos. No hagan sin saber. Es preferible preguntar y quedar como burro, ¿sí? Pero que ustedes tengan la seguridad de lo que van a hacer está bien. Entonces, ustedes van a ir y van a decir, bueno, el paciente está taquicárdico, está con 150, pero lo estoy nebulizando con salbutamol. Entonces ahí ya el punto de vista va a ser diferente. Que un paciente que lo tengo con 150 de frecuencia cardíaca, sin ningún tipo de factor externo que lo esté provocando. Bien. Entonces estábamos hablando, Profe, por ejemplo, sí, sí, Miriam le habla. hola Miriam. Hola, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, le hago a mi nena 2 PAF porque ella sufrió de broncoespasmos, ¿no? Desde chiquita y hace un año más o menos que viene bien. Yo le hago Sí, budesonida a ella. Le hago 2 PAF bien, cada 12 sí, horas. Sí. sí, Como preventivo me dieron porque ella usaba salbutamol cuando se atacaba muy fuerte. Y yo le hago sí, 2 PAF cada 12 horas por prevención nada más. O sea, ella ahora está bien. sí, Yo hace más de un año que no la llevo al médico por este tema. O sea, está bien sí. que le siga haciendo, o sea, ella ya está bien. Nunca más le agarró esto. ¿Y hace Eh, cuánto me decís que no le agarró? y hace más de un año que ella está bien. ¿Cuántos Igualmente años yo le tiene? sigo haciendo. 5, ¿Cuántos años? Sí. 5, 5 años. La verdad es que tenés que realizar una consulta con un neumonólogo, porque el Sí, lo salbutamol hice. realmente si no hay necesidad de utilizarlo y se lo puede evitar para una criatura, además, para una persona tan chica, para que no se haga O sea, dependiente, mutamol no le perdón. hago más. Sonido. El budesonida le hago. ¿Y ese cuánto le hace? O sea, le ¿Me hago 2 dijiste? PAF. Uno a Por la día. mañana y otro a la noche, sí. O sea, ella ya está bien, digamos, porque no. Mirá, ¿te lo prescribió un neumonólogo o un pediatra? Sí. Un neumonólogo. Sí. Bien. Yo te recomiendo que hagas una nueva consulta con el neumonólogo antes de abandonar el tratamiento, porque es con un corticoide que estás tratando y muchas veces son dosis se dice de mantención, para que no vuelva a pasar, ¿entendés? Si el Claro, neumonólogo te lo como más prescribió, de un es año por que algo. está bien. Sí. Claro, sí, ya lo sé. Yo, Pero o si el sea, yo neumonólogo te lo pensaba que ella era prescribió, alérgica a algo. Pensé que era alérgica, le llevé al alergista y
Me dijo que era muy chiquita para sacarle las pruebas y todo eso, pero, o sea, como se atacaba mucho, era muy seguido, más en invierno, pero Por se eso. atacaba mucho. No te arriesgues a sacarle, si ella me decís que le dio respuesta, o sea, que respondió muy bien Sí, al sí, tratamiento con el corticoides, no te arriesgues sí. a sacárselo sin una consulta previa con el neumonólogo. ¿Eh? Como consejo te lo digo. Está bien, gracias. Bueno, entonces, yo no sé si me hacen estas preguntas, estas consultas, para no seguir con lo que tengo que seguir con los tratamientos farmacológicos, pero bueno. Profe, usted dijo que todo- si no sabemos que preguntemos. Estamos No, preguntando. sí, no me molesta para nada, chicos. Yo podría estar horas acá hablando. Es mi trabajo, es lo que hago, es lo que me dedico, es todo. No tengo problema y para eso estoy acá. Igual, Pero igual no puedo sí llegar al pareciera segundo como que nos estamos fármaco. camuflando. Estamos con el salbutamol desde que empezamos la red hace 40 minutos. Profe, Profe, Subertalina, ¿Eh? Subertalina puede ser, Sugar. Terbutalina. Terbutalina, ¿qué me suena? Es una droga vieja esa. No la conozco. Ah, sí, terbutalina. ¿Para qué? Me parece que Salmeterol, viene. ¿Eh? Salmeterol, ¿Es el genérico? ¿Es el genérico? ¿Salmeterol? sí. Bueno, ¿para qué es? Eso ustedes me tienen que decir. Salmeterol, Ahí sí lo conozco. No sabía que se llamaba, ¿cómo dijiste? ¿Tirbertulina? No Profe, sabía. disculpe, Butalina. Sí, yo no leí lo que tengo como salbutamol o una marca. terbutalina. Puede ser, chicos, yo de marcas, no, hay millones de marcas. Nosotros por lo general, siempre que hablamos de fármacos, ¿sí? Siempre vamos a hablar del nombre de la droga, ¿sí? Después los nombres comerciales pueden haber infinitos. De ahí yo no los profe, conozco. Por Supongo marca. que debe ser del le nombre pregunto comercial. que, El micrófono abierto, Gabriela. profe, Sí, estoy escuchando. Estos nombres los saqué del libro de farmacología que usted envió. Está bien, chicos, pero yo no me sé el libro de memoria. Son 600 No, páginas. pero por eso le estoy diciendo, están acá, no los saqué de otro lado. No, ya sé, pero cuando me hablen de fármacos, hablemos siempre, todos, eh, del nombre de la droga. Porque la marca, puede haber muchas marcas y no las llego a conocer. Y hay drogas que tampoco las conozco. Hay muchas drogas. ¿Eh? Así que puede ser que alguna no sepa. Realmente esa que me dijiste recién, Gabriela, no la conozco, tuberculina, esa. La voy a buscar, pero no la conozco. Bueno, El salmeterol, sí. ¿Y para qué es? Salmeterol, sí. ¿Para qué es? Para vía inhalatoria, Sí, en adultos, en cartuchos de 25 miligramos, ¿puede ser? sí, puede ser. PG Sí, y ese dice. es también, al igual que el salbutamol, es, como que ¿cómo decimos? El salbutamol es un broncodilatador. Sí, Ese también es un broncodilatador, es de la misma familia. Familia. claro, sí, bueno, estos que le pronuncié también recién son todos broncodilatadores. Bien. Ese, el que me dijiste también. Después tenemos Em, acá antiinflamatorios, glucocorticoides, sí, espera, espera. preventivos inflamatorios. Sí, espera un cachito, vamos por parte, porque si no, no vamos a avanzar. Broncodilatadores, por ejemplo, como el salbutamol, el salmeterol, que entonces, yo lo que les estaba diciendo es que si no nos vamos a ir por las ramas y no vamos bien. El que ella mencionó, el fármaco que mencionó recién Gabriela, es también un broncodilatador. ¿Bien? Un broncodilatador. Entonces, también, como todo broncodilatador, y además es de la misma familia que el. Esperen porque estoy aceptando algunos alumnos. ¿Quién es Seba? Ah, debe ser Sebastián.
Ahí está. Bueno, como les decía, los broncodilatadores tienen el efecto, ¿sí?, de ingresar en los receptores beta adrenérgicos, y entonces ahí producen una dilatación del bronquio, por eso son bronquiodilatadores. Salbutamol es el de los más utilizados. El salmeterol se utiliza más para pacientes crónicos, más de utilización domiciliar, vamos a decir. No se usa tanto en realidad hospitalaria, pero sí se usa más en los domicilios. En los hospitales el que usamos como broncodilatador de elección es el salbutamol. Bien, después tenemos los fármacos que son anticolinérgicos, que también se utilizan en los pacientes con afecciones respiratorias. Bien. Profe, le hago una pregunta antes que siga. Sí. El salmeterol. Sí. Sí, salmeterol. Vienen en polvo seco también. También, sí. Justamente para los alvéolos. Sí. Sí, viene en polvo. Sí, es otra presentación. La ¿Cómo vía se es administra? inhalatoria. Inhalatoria. Se aspira. Como el PAF. Es como un discus que viene. Exacto. Vieron que están los aerosoles de salbutamol que recién Marco mencionó. Que uno los aspira, ¿no? A veces con aerocámara, a veces directamente. Después hay también varios, no solo el Ventolin que vos me estás diciendo, que es el salmeterol, que es el que más se utiliza, viene como un disco, ¿sí?, que viene en polvo, que uno lo gira y lo aspira. También la vía, por más que sea en polvo, es inhalatoria, así como hablábamos hoy de las gotas de salbutamol, sigue siendo igual, por más que sean gotas, la vía de administración decimos que es inhalatoria. Bien. Viene en una cápsula. Profe. Sí, sí. Yo, por ejemplo, a mi nena le hago el tratamiento con salmeterol y fluticasona. Ella ya hace 7 meses que está con preventivos. Tuvo el año pasado, en septiembre, una neumonía, y el neumonólogo, bueno, le recetó este tratamiento también. Sí. Se lo hace 2 veces al día, o sea, al mediodía y a la noche. No sé hasta cuándo sigue el preventivo, pero tengo turno de nuevo con él, saqué el día de hoy, para ver cuánto tiempo más sigue, porque la verdad que no, yo no tengo idea. Siempre hay que consultar antes de retirar, y más cuando tenemos que retirar corticoides, como la fluticasona. ¿Sí? Hay que retirar, se retiran generalmente cuando tienen uso prolongado, se deben retirar, digamos, dejar de utilizar, pero digamos de manera, exactamente, sí, de a poco, porque no se debe cortar el tratamiento de una vez. Por eso ahí ya, aparte, es más temas pediátricos y de neumonología, que siempre es bueno consultar con el especialista, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, bueno, también dicen que igualmente hay que tener un control cardiológico, ¿no? Usando corticoides. Sí, claro. De uso prolongado, decimos. Sí, hablamos del uso prolongado. Bien, bueno. ¿Seguimos? Lo que también está en el salbutamol, en el libro que nos mandó, que lo podemos ingresar, acá no se utiliza, pero en España, por lo que dice que lo pueden usar al salbutamol en forma subcutánea. Sí, nosotros acá, sí es verdad, nosotros no lo utilizamos. Esos se llaman abones de broncodilatadores, pero no lo utilizamos la adrenalina en casos muy severos, muy severos de broncoconstricción, digamos, del broncoespasmo, ¿verdad? Casos muy severos, pero no lo usamos subcutáneo porque la verdad que no da resultado. Pero sí, puede utilizarse. ¿Puede utilizarse? Sí. No lo usamos mucho acá. No, en realidad no se indica tanto. Claro, no, la verdad que no. Pero sí puede ser. Bien, entonces hablábamos de los anticolinérgicos, hablamos de los broncodilatadores, hablamos de los anticolinérgicos. ¿Qué son los anticolinérgicos, chicos? ¿Quién me responde?
Profe, ¿puede repetir lo que preguntó? ¿Sí? Que son los anticolinérgicos. Hablamos de los broncodilatadores. Ahora vamos a hablar de los anticolinérgicos. Profe, ¿puede ser un fármaco de rescate, por ejemplo, como el bromuro de hiplatropio? De rescate, pero antes de hablar de la droga, por ejemplo, que está bien, ¿sí? El bromuro de hipratropio es un anticolinérgico, pero ¿por qué decimos que son dijimos, el broncodilatador es un broncodilatador que lo que hace es asociarse, ¿sí? A células de los bronquios, a los beta receptores, y entonces lo que hace es producir la dilatación del bronquio. En el caso de los anticolinérgicos, el fin es también broncodilatar, es decir, hacer que los bronquios se dilaten, pero no se adhieren a ningún beta adrenérgico. ¿Bien? Lo que hacen es justamente antagonizar, es decir, exactamente, evitar o hacer el efecto totalmente contrario de lo que hace el nervio parasimpático, que es la de contraer los músculos ante una respuesta de los músculos, sí, bueno, los bronquios en este caso, ante una respuesta inflamatoria. Y entonces lo que hace también es el fin es broncodilatar. Bien. De los broncodilatadores es el de primera elección debería de ser. Porque no tiene tantos efectos adversos, porque tiene mejores resultados para la broncodilatación, solo que es costoso. Y entonces, al ser tan costoso, siempre se prefiere utilizar los fármacos que son más económicos, pero es uno de los más... Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es un anticolinérgico, conocido, por ejemplo, muy utilizado? Porque, ¿cuál? Atroven, el que dije recién, lo que pasa es que te dije la marca porque hay algunos que conozco las marcas. Y el Atroven, por ejemplo, que es el bromuro de hipratropio, es el que se digamos, utiliza el en que más se realidad, usa. es el que hay en el mercado acá en Argentina también. Ok. Sí. ¿Qué presentación tiene? ¿Qué presentación inhalatoria. En gotas. Bien. Vía de administración inhalatoria. Presentación Inhalatoria. en gotas. Vía de administración inhalatoria. Presentación en gotas. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, una aspirina en comprimidos, ¿la presentación cuál es? Pastilla comprimida. En pastilla. Comprimidos. La vía de administración Y oral. Oral. Exactamente. ¿Sí? Vía de administración es una cosa, presentación. Bien. Tenemos entonces los anticolinérgicos, como por ejemplo el bromuro de hipratropio, que también tiene la misma, tiene presentación en gotas, en forma inhalatoria. Es de los broncodilatadores de uso selectivo, son muy buenos, dan buena respuesta. Y como efecto así adverso, debilidad muscular, porque justamente lo que hace es inhibir las acciones del nervio parasimpático, que es la de la contracción muscular, entre ellos los bronquios. Entonces, bueno, muchas veces utilizamos un fármaco y termina siendo utilizado termina haciendo efecto en otras cuestiones. Puede dar Después ahí sí calambres tenemos los corticoides. ¿Sí? Corticoides. ¿Qué corticoides tenemos? Siempre hablando para afecciones respiratorias, chicos. De eso estamos hablando. ¿Puede usar? Dexametasona, por ejemplo, sí. ¿Qué presentación tiene? ¿Y tiene comprimidos? Sí. Intramuscular. Y no me acuerdo, realmente, sí, comprimidos tiene, y intramuscular, intravenosa, que se usa lo mismo. Bien, vamos por partes. Ampollas, Cuando hablamos digamos. de presentación es una cosa, vía de administración es otra. Si yo digo, ¿qué presentación? Sí. Intramuscular, no. Eso es una vía de administración. Está bien. Bien, si hablamos de la hidrocortisona, ¿sí? De la hidrocortisona. Bien, vienen comprimidos, hay presentación en comprimidos, hay presentación en polvo liofilizado, que es aquel polvito que yo puedo diluir, ¿sí? Con agua para inyectables o con solución fisiológica, dependiendo de la realidad institucional. Lo diluyo y lo puedo administrar. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las vías de administración de la hidrocortisona? Endovenosa, ¿sí? O intramuscular. Entonces,
¿Cuál es la vía de elección para la hidrocortisona? La vía endovenosa. Exactamente, siempre. Esto estamos hablando de lo que son los corticoides. La hidrocortisona tiene, por supuesto, también efectos adversos, sí. Pero la característica que tiene la hidrocortisona es de tener una acción corta. ¿Bien? Entonces, si tiene una acción corta y rápida, la voy a utilizar para casos graves en donde, por ejemplo, yo tengo un paciente que ingresa con un broncoespasmo severo, entonces administro 500 miligramos de hidrocortisona, según la prescripción médica, endovenoso. Pero tiene una acción corta. Quiere decir que pasado 30 minutos, 1 hora o 2 horas, muchas veces necesito de nuevas dosis. Entonces hay que ver muy bien, pero eso ya es un tema médico, si voy a elegir la hidrocortisona o voy a utilizar otro tratamiento. Es como para salir del apuro. Exactamente, exactamente. Bien, entonces dijimos, hidrocortisona. La hidrocortisona viene en una presentación de 500 miligramos. Bien, viene un polvo en un frasco, ¿sí? En un frasquito chiquitito, viene un polvito que yo necesito incorporarle agua para inyectables, que es una ampolla que es como un líquido, que está destinado para poder disolver este polvo, o puedo utilizarlo también con solución fisiológica. Ahora vamos a empezar a hacer un poco de cuentas, ¿sí? Así que si pueden, si tienen ahí un lapicito y un cuaderno o una calculadora a mano, hagan la cuenta. Si la presentación viene de 500 miligramos, ¿sí? Y yo tengo que administrarle 200 miligramos, ¿cómo hago? Le pongo 2 centímetros cúbicos. ¿Cómo es, profe, la pregunta? Cúbicos. La presentación de la hidrocortisona o 2 mililitros. Es 500 miligramos. ¿Sí? 500 miligramos. El frasco, el frasquito, viene con un polvito y este polvito tiene 500 miligramos de droga. Sí. Que es hidrocortisona. Bien. El médico dice administrar 200 miligramos de hidrocortisona cada 24 horas. ¿Sí? Endovenoso. Porque ustedes van a encontrar las prescripciones así. Por eso, chicos, es que yo lo que les estoy tratando de hacer es hacerles las cosas de la manera más práctica. Ustedes esto ya deberían de haberlo leído bien, y hoy tenemos que hablar de esto de la administración, pero no importa. Pero yo les voy diciendo así para que ustedes vayan viendo cómo va a ser la realidad cuando ustedes vayan a laburar, porque algunos todavía no laburaron como enfermeros. Entonces el médico les va a prescribir 200 miligramos de hidrocortisona, ¿sí? A pasar endovenoso, cada 24 horas. Pero la hidrocortisona viene en presentación de 500 miligramos. Hay de 100 a veces, pero bueno, la mayoría de 500 miligramos. Bien, ¿cómo hago para suministrar esos miligramos que el médico prescribió? Sabiendo que el frasco de hidrocortisona tiene 500 miligramos. Profe, ¿viene en Lo polvo? diluyo en 5 mililitros. Polvo. ¿Se diluye primero y después se saca la parte que se necesita o no? Bien, lo diluyo. Primero lo primero, tengo que diluirlo, porque el polvo, yo no puedo pasar un polvo endovenoso, tengo que diluirlo con agua para inyectables o con solución fisiológica, dependiendo con lo que cuente en la institución. Hago la dilución. ¿Con cuánto lo diluyo? Con 5 mililitros de agua destilada. 5 mililitros de agua para inyectable o solución fisiológica. Bien. Y de ahí extraigo 2 centímetros cúbicos. ¿Por qué extraes 2 centímetros cúbicos normal? Porque me está pidiendo 200 miligramos. ¿Y cuántos hay en esos 5 mililitros? 500 miligramos. Bien, vos ya sos una enfermera ducha, ¿no? Más o menos. Bueno, pero esa la sabés. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esa conclusión? Miligramos, ¿no? 5, lo que sea, el agua o la solución, serías cada mililitro que pones serían 100 miligramos. Bien. En la hidrocortisona es fácil, porque como bien dijo la compañera, si yo tengo 500 miligramos y a ese polvo le pongo 5 mililitros de solución fisiológica, voy a tener que en 5 centímetros de solución fisiológica tengo ¿cuántos miligramos de hidrocortisona? 500. 500, pero yo tengo que pasar 200. Ellas, algunas ya más duchas o más inteligentes, porque hay gente que es re inteligente para las matemáticas, no es mi caso, pero hay gente que es inteligente,
dice, bueno, 5, A tiene 5, cada mililitro que yo saque va a tener 100 miligramos. Y está muy bien, pero ojo, no nos acostumbremos a dosificar y a calcular dosis de esa manera, porque nos puede llevar a un error, ¿bien? Y hay drogas, no en este caso como la hidrocortisona, porque 1 miligramo más, 1 menos, no va a pasar nada, pero hay drogas que tienen que ser muy precisas y que no puedo deducir, sino que tengo que calcular. Eso como consejo se los doy, después cada uno haga lo que quiera. Entonces yo lo que tengo que utilizar para calcular la dosis es utilizar la regla de 3 simple directa. ¿Bien? La regla de 3 simple directa, ¿sí?, me dice que por un lado yo puedo tener, por ejemplo, peras y por el otro lado puedo tener manzanas. Nunca puedo tener peras y manzanas de un lado y peras y manzanas del otro lado. Una cosa de un lado y una cosa del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Porque después empiezan los problemas para los cálculos. 500, si yo tengo 500 miligramos en 5 mililitros porque lo diluí en 5 mililitros, y el médico me prescribió ¿cuánto? 200. 200 miligramos. ¿Cuántos mililitros serán? Y entonces ahí tengo que hacer la regla de 3 simple directa. ¿Bien? ¿Cuánto me da? Hagan la cuenta y fíjense. Esto está helado. Y un asco, mirá lo que es. ¿Querés yerba, profe? No, tengo, pero no, tengo que ir a calentar el agua, cambiar la yerba, ¿no? 2 mililitros, profe. 2 mililitros, muy bien. ¿Qué es lo que había dicho Norma? No estaba mal. Pero, ¿cómo llegó a ese resultado? Ella tal vez, ya más canchera, por ahí lo usó y llegó. Pero bueno, no todos sabemos. Bien, ¿por qué? Porque puede pasar que, de pronto, yo lo diluya en 10. A mí, por ejemplo, la hidrocortisona me gusta diluirla en 10. Los fármacos, por lo general, me gusta diluirlos en la mayor cantidad posible que se pueda, porque es menos nocivo para las paredes de las venas. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un paciente que está internado, recibe múltiples drogas, múltiples fármacos todo el tiempo. Y si yo le pongo las drogas puras o poco diluidas, a largo plazo, ¿sí?, termina produciendo o necrosis vascular o flebitis químicas. Entonces lo diluyo en 10. Si yo lo diluyo en 10, ¿cuántos mililitros le voy a pasar? Si la prescripción es de 200 miligramos. Y ahí voy a tener que sacar. Si lo diluyo en 10, y sería exactamente el doble. Claro. Bueno, pero tengo que usar, acostúmbrense a usar la regla de 3 simple directa para los fármacos, chicos. ¿Sí? Entonces, si tengo 500 miligramos, ¿en cuántos mililitros dije? En 10 mililitros. 200 miligramos, ¿en cuántos por los voy a tener? 200 miligramos por 10 mililitros dividido los 500 miligramos. Sí. ¿Cuánto les dio, chicos? 4. Exacto. Exacto. ¿Les dio así a todos? ¿Les dio así? Porque tengo fantasmas acá en el Zoom. Chicos, hay fantasmas, me muero. Mira toda la cantidad de fantasmas que hay. Dios mío. Profe, yo ya me perdí, no entiendo cómo calcular nada, así que a mí no me pregunte más nada. No, peor, te voy a preguntar más todavía. Vamos de vuelta, lo vuelvo a explicar, chicos. La idea es que lo entendamos, no es no entiendo nada y listo, porque después, Vivi, si vos tenés que ir a medicar a alguien, tenés que saber. Ay, sí, pero esta es la de vuelta, instancia. porfa. No, profe, no se preocupe que lo voy a leer llegado el momento, pero no entiendo No, y ya ahora me quiero, quedo... que llegado el momento. Ahora estás estudiando, que llegado el momento. Llegado el momento de que esté con el paciente voy a saber, obviamente, pero lo que quiero decir es que no voy a contestar ahora porque ya no, mire, ya me hace que me salga la voz del gallo Claudio. No. Me pone Es ahora en nerviosa, donde Dios tenemos que... mío. No, es Iba ahora en bien donde hasta nosotros que tenemos... diluí el frasco que tenía polvo. Después, ya está. Vamos otra vez y hay que entenderlo, chicos, porque esto es el ABC para nosotros. Y ojo, porque pasa una cosa, los médicos no están acostumbrados a pasar los fármacos, a prepararlos, ellos están acostumbrados a prescribir. Y ellos prescriben, ¿saben cómo prescriben los médicos los tratamientos? Los prescriben según el vademecum, que les dice cuánto es la dosis dependiendo los kilos del paciente
¿sí? En 24 horas. ¿Sí? Entonces lo dividen y ahí obtienen la dosis. Entonces te van a decir 200 miligramos de hidrocortisona, pero ellos no saben cómo prepararla. Y muchas veces no saben qué hidrocortisona nosotros tenemos. Si tenemos de 100, de 500, y vos tenés que administrarlo. Por eso te digo, es importante que lo sepamos porque la administración de fármacos, si bien la prescripción es una tarea de los médicos, la administración es una tarea independiente del enfermero. Entonces tenemos que saber prepararlo. Diluimos y preparamos muchas drogas y tenemos que tener en claro eso. Entonces, es bueno que aprovechemos este momento porque es parte de la farmacología y es parte de lo que tienen que ver ustedes ahora, que esto chicos, ustedes tuvieron farmacología el cuatrimestre pasado. Cálculo de dosis es del cuatrimestre pasado, pero no importa, lo repasamos y lo vamos a repasar hasta que salga. Bien, entonces, no es difícil, Vivi. Vuelvo a explicarlo, así como a Vivi deben haber otros fantasmitas que están por acá, que no me dicen ni sí, ni no, no sé si están vivos, si están ahí, no están. Sí, me dejan romper las bolas, no, pero chicos, no sé, hablen también. Profe, ¿le puedo Así hacer una como pregunta? Apago el micrófono por los perros. Está bien, sí. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Yo, el tema del cálculo de dosis, que usted dijo que lo teníamos que ver el cuatrimestre anterior. Sí. Bueno, yo le voy a decir la verdad de mi parte, es que cálculo de dosis fue algo muy complicado para mí porque no lo pude llegar a entender. Sí. Ni tampoco era que, obviamente que sabemos que lo virtual no es lo mismo que lo presencial. Claro. No es lo mismo, por eso yo digo, el tema de farmacología clínica es muy complicado. Yo ahora me siento perdido, porque el tema esto de cálculo de dosis, saltar a ver medicamentos o fármacos, ya si no sabes cálculo de dosis, es como que se te complica la vida. Bueno, yo te voy a dar la solución para esto, ¿sabes? Primero, lectura, mucha lectura. La lectura abre muchos caminos. Claramente, las clases virtuales o las clases en modalidad remota no son lo mismo, no son lo mismo. Y por eso yo tampoco utilizo herramientas que utilizaba antes en la presencialidad acá. Les vuelvo a decir, si yo les mando a hacer trabajos prácticos a ustedes, no es una herramienta que sea útil, porque fíjate vos que cálculo de dosis fue un tema que se dio el cuatrimestre pasado y que ustedes todavía están en duda. Claro, como entonces, por ejemplo también... La idea es que podemos decir, no pasa nada. El tema de la dilución que explican los profesores, ¿no? De decir el por 10, el polvo, sería bueno que lo expliquen también de una forma que uno, el alumno, por ejemplo, yo lo pueda entender, porque no todos estamos trabajando ya en el área de la salud, o somos enfermeros, entonces yo a veces veo, no usted, pero otros profesores que explican como que ya todos estamos trabajando en un área de salud. Yo la verdad ahora no pisé un hospital, claro. trabajando con pacientes, entonces como que es muy complicado así entenderlo de esa forma. Mirá, yo te digo que a mí a veces me pasa lo mismo. Hace tanto que trabajo y a veces tengo niveles, por ejemplo, de alumnos, que aún me aculpa, ¿no? Tengo alumnos que están en la licenciatura y que ya están por recibirse y todos ya trabajan de enfermeros. Entonces hablo de una manera, ¿entendés? Con terminologías y cosas que ya están más avanzados. A veces me cuesta bajar y volver, aunque yo siempre intento tener el pie en la tierra y decir, no, pero ustedes recién están empezando y hay que ir de a poco. Pero si ustedes no me dicen, entonces yo no voy a saber. Por eso es que yo este cuatrimestre decidí justamente no darles trabajos prácticos y hacerles las preguntas acá y trabajar en este espacio que tenemos ahora. Porque ahí es donde yo me doy cuenta qué es lo que les falta. Porque ponele que yo te hubiese dado un cálculo de dosis y demás. Y vos por ahí tal vez para cumplir se lo pediste a un compañero, o un compañero rápido te lo explicó y dijiste, sí, entendí, bueno, pasámelo que se lo entrego. Y por ahí te quedaste con la duda. Claro, por eso viene el tema de los parciales también, porque si uno se pone de decir, no, ¿y cómo hiciste los parciales? No, porque te lo pasó el compañero. Es así, porque no lo llegás a entender. Entonces, por ejemplo, yo veo compañeros que están muy adelantados y te sacan el cálculo de dosis enseguida, pero es porque ya están avanzados.
tienen conocimientos, Sí. están dentro de un hospital. Yo creo que después, yo creo que también después, estando dentro del área de la salud, ya uno se va acomodando, va viendo las Sí, formas porque que hay. visualizás Claro, mucho lo es que diferente, aprendés. sí. Ujú. Claro, por Bueno, eso yo eso es lo que pedía, que también se explique un poco más lento, no lento, pero las terminologías al explicar con algunos, ¿no? Que no pisamos el área de la salud, no sabemos, bueno, pero ahí no vos tenés sabemos que decir, entendernos. yo siempre intento explicarles cuando les digo, bueno, un anticolinérgico es por esto y por lo otro, como se los expliqué, un broncodilatador es por esto y es por lo otro, que por ahí a unos chicos avanzados que ya están terminando la licenciatura, les digo un broncodilatador y enseguida saben de lo que les hablo. A ustedes trato de decirles así. Cuando ustedes no entienden algo, me preguntan y me dicen, no entiendo, y entonces volvemos a hacerlo otra vez. No pasa nada, yo puedo explicarles un montón de veces, y yo ya les dije, si hay gente que sabe y se enoja y demás, porque yo tengo que demorar en explicar y todas esas cosas, bueno, le pido disculpas. Pero como yo siempre les digo, medio como cargando, que yo soy como Jesús, porque vengo por el perdido, no vengo porque ella sabe. El que ya sabe, y qué bien. Pero la verdad es que tenemos que ir todos para el mismo lugar. Entonces voy a volver a repetir lo de las dosis. Pero no es una cuestión de farmacología, es conocer la regla de 3 simple y directa y el sentido común. Nada más que eso. Pero bueno, vamos a volver a arrancar. Supónganse, hola, 5DC, 5JN, ¿cómo estás? Eliana ¿Bien? soy. No, porque acá decía 5DC, SJN. No sé. Un No, código. que yo Después le cambiale, Eliana, cambiale el coso. ¿Qué me querías decir? No, que bueno, que a mí también me cuesta un montón eso. Sí, pero Y cuesta. sí, mucho que no lo entiendo. Y sabe que yo trabajo hace 6 años en un hospital y miro y presto atención y todo y no me entra mucho todavía. Así Bueno, que no tienen tampoco que ver. vamos a hacer así. Vamos a pensar esto. Primero, no seamos ansiosos porque ustedes están ahora en segundo año, ¿verdad? Claro. Todavía queda mucho camino por andar. Si siguen Sí. a la carrera de grado, le quedan 3 años y medio. 3 años y medio. Si van a hacer la carrera de grado. Bueno, hoy hablaba con Que, una compañera, profe. sí. Hoy hablaba con una compañera y le decía que a veces como que te desespera también la situación de ya decir, uy, estoy en segundo año y hay cosas que no las entiendo y me pone como a veces me pone mal porque digo, medio que estoy estudiando no sé para quién. No. Pero Todo bueno, su tiempo. claro, sí. Vos no podés pero saber bueno, andar en bicicleta si nunca tuviste una bicicleta. ¿Cómo vas a hacer? claro, sí. Vas a querer, vas a estar. O sea, todos mis amigos andan en bicicleta. Bueno, pero yo no tengo lo elemental, que es la bicicleta. Pero bueno, lo bueno es que con usted podemos hablar y decirle estas cosas. Los otros profesores, no. No, mira, los conozco a todos, a Hernán, a no sé a quién tiene usted, Verónica, a Sergio. Profe, Todos tienen su A carácter, Verónica y a otra Todos más, tienen no su sé carácter. Alejandra. Pero todos, Sí. si ustedes le preguntan, son copados. Pero ustedes tienen que preguntarle, decir, profe, ¿puede explicar? Porque no entendí nada. Entonces, eso. Bueno, con Verónica, por ejemplo, las veces que hablé jamás me respondió, jamás me contestó. No tiene para corresponderle en el grupo, así que bueno, lo hacemos como podemos en realidad. Está bien, bueno, pero no, entonces vamos a ir con esto sí, para dale. que ustedes lo puedan entender, pero quiero que se queden también tranquilos porque no es algo que tienen que saber ya, pero sí es algo que yo quiero que sepan, porque Sí, es obvio. algo que es importante que sepan, ¿sí? La dilución de Sí. fármacos. Bien, vamos a pensar otra vez. Yo tengo un frasco, ¿sí? Tengo un frasco cualquiera, no me importa si es hidrocortisona, cerveza, lo que fuere, ¿sí? Que tiene 500 miligramos. Nosotros siempre tenemos que saber que tenemos diferentes unidades de medición. ¿Bien? ¿Qué unidades de medición tenemos? Tenemos, por ejemplo, algunas unidades que miden volumen. ¿Bien? Las que miden volumen son por lo general, ¿cuáles? Litros, ¿no es cierto? Litros, ¿qué más? Mililitros. Mililitros. Bien, eso mide volumen. Y después tenemos aquellas que miden, por ejemplo, el peso. ¿Y entonces qué tenemos ahí? ¿Qué unidades de medición tenemos? Gramos, microgramos. Perfecto, muy bien. Entonces ahí ya tenemos 2 unidades de medición, que son las 2 unidades de medición que vamos a trabajar siempre
en salud, que es por un lado el peso y por otro lado el volumen. ¿Bien? Por eso cuando yo les decía, cuando uso la regla de 3 simple directa, no puedo mezclar manzanas con peras. Es decir, si estoy hablando de unidades de volumen, tengo que hablar siempre de unidades de volumen. Y cuando hablo de unidades de peso, tengo que hablar siempre de unidades de peso. Traducido a lo que es miligramos y mililitros, sería, cuando hablo de miligramos o de gramos, hablo de unidades de peso. Y cuando hablo de mililitros o centímetros cúbicos, estoy hablando de volumen. Entonces, yo tengo un frasco de una sustancia X, ¿sí? Que tiene 500 miligramos. ¿500 miligramos de qué? De la droga, porque las drogas, por lo general, son medidas en unidades de peso. Entonces vamos a ver que tenemos ibuprofeno. ¿De cuánto me tomé el ibuprofeno? De 400 miligramos, ¿sí? Me tomé, no sé, un paracetamol. ¿De cuánto? De 500 miligramos. Tengo una hidrocortisona. ¿De cuánto? De 500 miligramos. Independiente, ojo, independiente de la cantidad de mililitros que pueda llegar a tener la sustancia. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Supónganse que tenemos, y ustedes, y esto sí yo creo que lo conocen todos, tengo el ibuprofeno. El ibuprofeno viene en jarabe, ustedes saben que viene en jarabe. ¿Sabían? Bueno, sí. Si no lo sabían, lo saben. Viene en jarabe. Bien. Ahora, el jarabe de ibuprofeno, ¿sí? Vamos a decir, viene, por un lado, mide el volumen, es decir, tengo el jarabe. ¿Cuánto tiene la botella de jarabe? Vamos a poner que está en la botella de jarabe. ¿Cuánto tiene la botella de jarabe? Bueno, tiene 250 mililitros. Pero ¿cuántos miligramos de ibuprofeno hay ahí adentro? ¿Sí? Profe, hay una que hay en la salita donde yo me ofrecí a hacer las prácticas, donde está el ibuprofeno que viene en jarabe y está al 2%. Bueno, espera, no nos complejicemos porque si no no vamos a entender nada. Vamos por partes. Tengo entonces el jarabe, ¿sí? De ibuprofeno, que tiene, ¿cuánto tiene el jarabe de ibuprofeno en miligramos? Pues yo quiero saber cuántos miligramos le voy a dar independiente del volumen que haya, porque ese frasco de ibuprofeno lo puedo usar para muchas dosis. Bien, entonces, supónganse que este ibuprofeno en la presentación dice que viene, por ejemplo, 100 miligramos de ibuprofeno hay en 5 mililitros de jarabe. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo. ¿Sí? Este jarabe de ibuprofeno me dice que tengo 100 miligramos de ibuprofeno por cada 5 mililitros, cada 5 centímetros cúbicos que yo saque de ese jarabe. Entonces, yo te pregunto, Eli que estaba con duda, yo te pregunto, saqué 5 centímetros cúbicos, 5 mililitros en la tapita que viene el jarabe, de ibuprofeno jarabe. ¿Cuántos miligramos de ibuprofeno hay en esos 5 mililitros? Sí, me dice que tengo, ¿cuántos les dije, chicos, del ejemplo? Tengo que me lo anotar porque me voy a olvidar. ¿Cuántos les dije? 100. 200. 100, no, 100 miligramos. Sí. 100 miligramos, ¿por cuánto les dije? Cada 5. Por 100 mililitros. Por 5. Por 5 Bien, mililitros, listo. perdón. Ahí está. Entonces, el ibuprofeno me dice, bueno, este jarabe, que yo acá tiene un cuarto litro, o sea, 250 centímetros cúbicos. Este ibuprofeno, este jarabe, tiene 100 miligramos de ibuprofeno cada 5 mililitros que vos saques de este jarabe. Bien. Entonces yo agarro una jeringa y saco 5 centímetros del jarabe. En esos 5 centímetros del jarabe, ¿cuántos miligramos voy a tener de ibuprofeno? 100. 100. ¿Por qué? Porque miden cada en 5 mililitros. ¿Cómo? Que las jeringas miden en mililitros. Usted dijo centímetros. Centímetros y mililitros Son centímetros cúbicos. son sinónimos. Claro. Centímetros cúbicos y mililitros son lo mismo. ¿Sí? Les hablo mililitros si quieren. Vamos con yo para no mililitros. marear a los que no entienden mucho la... Está bien, sí, buen aporte. Tenés razón. 100 miligramos, igual sepan esto, mililitros, centímetros cúbicos igual. Pero bueno, 100 miligramos en 5 mililitros, ¿cuántos miligramos de ibuprofeno voy a tener si saco 5 mililitros de
jarabe? 100. Eli. 500. ¿Quién me dijo 500? ¿Quién me dijo? ¿Por qué, Elizabeth? Yo estoy ¿Por qué escuchando lo que 500? dice. No me pregunte a mí, que estoy escuchando. No, Y sí, alguien dijo porque 500, chicos. No me vuelvan loco. yo dije ¿Quién dijo 500, 500? profe, pero ahora no Bueno. me sé explicar lo que usted preguntó, pero sí, 500. Para mí ¿Pero 500. 500 qué? ¿500 miligramos por qué? 500 ¿De dónde? miligramos. ¿Por qué 500 miligramos? Vuelvo a preguntar. Vamos otra vez. Tengo, ¿sí?, un frasco de ibuprofeno que me acabo de comprar en la farmacia, ¿sí?, que me dice que este frasco tiene 250 mililitros. ¿Bien? Pero yo no me puedo tomar todo este frasco de ibuprofeno. Voy a dosificar, porque es un frasco multidosis, quiere decir que sirve para muchas veces. Cuando compro un jarabe para la tos, no me tomo el frasco entero. Tomo una tapita, tomo 3 centímetros, 3 mililitros, perdón. 3 mililitros, 2 mililitros. ¿Bien? Entonces, tengo 250 mililitros acá. Pero la información, cuando miro así, dice, ah, mira, este es ibuprofeno. Ibuprofeno tiene, ¿cómo es la presentación? Y me dice 100 miligramos cada 5 mililitros. Ah, bien. Es decir, que si yo agarro una jeringa y cargo 5 mililitros de este jarabe, voy a tener ¿cuántos miligramos de ibuprofeno? 100. 12,5. 100. ¿Por qué? 100. Porque cada 5 mililitros, chicos, tengo 100 miligramos ¿de qué? De ibuprofeno. Si saco 5 mililitros, voy a tener 100. Ahora, si saco 10 mililitros, ¿cuántos miligramos de ibuprofeno voy a tener? 200. 200. 200. Muy bien. Ahora Si yo sí, saco profe. 15 mililitros de ibuprofeno, del jarabe, 15 mililitros del jarabe, ¿cuántos miligramos voy a tener? 300. 300. ¿Por qué? Porque yo sé que cada 5 mililitros voy a tener 100 miligramos de la droga. ¿Eh? La droga siempre la voy a medir en peso. Lo que yo voy a medir en mililitros va a ser la dosis, ¿sí?, cuando yo tenga que administrarla. Bien, para no estar errado. Entonces, así como esa presentación del ibuprofeno, vienen muchas otras presentaciones que vienen en miligramos, pero que de pronto yo tengo en litros. Me voy a tirar un poco de perfume, ya que estoy chico, me estoy poniendo nervioso. Para aromatizarme un poco. La Qué rico. propaganda a Zafirus. Zafirus, Hawái, qué rico. Entonces, están los chicos que... Bien, entonces tengo la presentación esta que decía. Sepan siempre que las drogas, todos los fármacos, van a venir en presentación de gramos o de miligramos, ¿sí?, la gran mayoría de gramos y de miligramos, pero nosotros para poder administrarlos, ¿sí?, siempre vamos a tener que diluir, porque no puedo pasar todo, porque por lo general lo que pasa en las instituciones es que tenemos frascos de medicación que vienen o que se llaman de multidosis, que quiere decir que un mismo frasco nos puede servir para múltiples dosis. Entonces es por eso que es importante poder sacar las cuentas y los cálculos de dosis, etcétera, etcétera. Bien, si yo tengo, por ejemplo, un frasco de hidrocortisona, vamos de vuelta con la hidrocortisona, para retomar ese ejemplo, ¿sí? Tengo un frasco de hidrocortisona. El frasco de hidrocortisona viene en polvo. ¿Bien? Viene un polvito que yo tengo que diluirlo para poder administrarlo. Entonces este frasco puede venir, en su gran mayoría tenemos dos presentaciones, de 100 miligramos y 500 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que el frasquito de hidrocortisona, si vamos a suponer que este encendedor es el frasquito de hidrocortisona, viene de 500 miligramos. Pero el médico me dice que yo debo pasar 200 miligramos, pero acá hay 500. ¿Sí? Entonces yo necesito hacer una cuenta para poder saber cuántos mililitros de este líquido tengo que sacar para tener
200 miligramos de hidrocortisona. Bien, y entonces utilizo la regla de 3 simple directa. Y esto que le decía, lo de las peras de un lado y las manzanas del otro, es para ayudarlos a ustedes que, si yo estoy trabajando en miligramos en la regla de 3 simple directa, ¿sí? De un lado tengo que tener solo miligramos, y del otro lado voy a tener mililitros y solo mililitros. No voy a tener mililitros por un lado y debajo miligramos. Entonces, los compañeros, hoy Norma dijo, bueno, diluí, ¿sí?, a ese polvo de hidrocortisona, lo diluí en 5 mililitros de solución fisiológica. Entonces, te pregunto, Eliana González, pensá lo que te pregunto, mirá. Tengo 500 miligramos de hidrocortisona acá, ¿sí? Y hay 5 mililitros. 5 mililitros. Si yo saco estos 5 mililitros en una jeringa, que están acá, y los tengo en una jeringa, ¿sí? ¿Cuántos miligramos de hidrocortisona voy a tener? 100. De cortisona. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Quién es que me habló? Dijo 100. ¿Quién fue, chicos? ¿Cuánto dijo que sacó, profe? Va a tener los 500. 5 Si mililitros. sacó los 5, tiene los 500. Listo, bueno. Listo, sí. Es lo que pregunté. Tengo 5 mililitros acá y tengo 500 miligramos de hidrocortisona. Entonces, si saco estos 5 mililitros, ¿cuántos miligramos de hidrocortisona voy a tener? 500. 500. Parece una pregunta tonta, pero se los digo para que vayamos comprendiendo esto de los miligramos Profe, y los mililitros. Profe, Sí. yo aplico después los 2 mililitros y después con otros mililitros, los 3 restantes, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos? No. Los uso con otro paciente. Si quieres. Se vuelve a guardar, o sea, porque La ya hidrocortisona preparada dura 12 horas. Es decir, que dentro de esas 12 horas vos lo podés usar con quien vos quieras. Bueno, Siempre y pero cuando- profe, Sí. a veces nosotros, yo que estoy en la ambulancia, nosotros a veces hay cosas que nos hacen tirar alguna vez que lo consumimos, sea miligramo que sea. Sí, ya sé. Eso se hace para evitar el mal uso, pero eso, digamos, es una cuestión institucional. No es, realmente es un desperdicio tirar las drogas, porque si vos la preparaste y la vas a utilizar después con otro paciente, no hay ninguna contraindicación, todo lo contrario, económicamente nos favorece. Tirar los fármacos, que salen carísimos, es una bestialidad, pero entiendo que muchas veces eso se hace para evitar confusiones, porque puede pasar, imagínense, en 12 horas, yo preparo una hidrocortisona 12 horas, yo no estoy 12 horas tal vez en el hospital, tal vez estoy 6 o 12 horas. Y entonces después, ¿qué es lo que ocurre? Suponete que yo preparé la hidrocortisona y la preparé mal, porque soy un enfermero que recién empieza y la preparé mal y qué sé yo, y bueno, quedó ahí un resto, y viene el otro y saca pensando que está bien preparada y no está bien preparada y la está administrando y está administrando cualquier cosa. Entonces lo ideal es siempre que cada uno que termine su turno, deseche o tire las drogas que sobraron. O se dejen rotuladas también. Sí, Bueno, la por verdad eso es que se puede digo, dejar. bueno, nosotros usamos, lo que usamos mucho es el diazepam y el fisiológico, que el fisiológico una vez que lo pinchamos o lo abrimos del envase, siempre nos dicen que lo tiremos. Bueno, en el caso del fisiológico, Héctor, lo que pasa es que vos estás pinchándolo, estás terminando con su esterilidad. Es diferente la hidrocortisona porque la hidrocortisona tiene una goma, ¿sí?, que barre a los microorganismos. Es decir, cuando vos insertás la aguja en la hidrocortisona, viste que tiene el taponcito de goma, está barriendo a los microorganismos. Entonces es muy difícil que se contamine esa hidrocortisona. La solución fisiológica en realidad no se debe pinchar para sacar fármacos, sino que también lo debo tener que abrir, ¿sí? Y ahí son más riesgos de contaminación.
Hay pero algunos si, por máster que ejemplo, tienen la goma también. claro, pero hay Baxters ahora, ¿sí? Que están habiendo un montón de presentaciones de cosas porque están comprando drogas a lo loco. Hay unos Baxter de fisiológica que vienen con la misma tapita de goma que no sé, un antibiótico, ponele. Y entonces ahí no tendrías por qué tirarlo, porque tiene justamente esa goma que barre cuando vos pones la aguja y no se contamina. Inclusive, antes de pincharlo tenés que limpiarlo con un poquito de alcohol, para que no se contamine. Pero si te lo hacen tirar, si vos pinchaste un Baxter, por ejemplo, lo pinchaste de costado con la aguja, ahí no hay ninguna barrera protectora, no hay nada, entonces sí, tenés que tirarlo, porque se contaminan. Profe, ¿siempre 500 miligramos y diluye a 105 mililitros o eso lo puedes diluir en menos o en más? Bien, la mayoría de los fármacos que vienen liofilizados, ¿sí?, se diluyen en 5 o en 10. Ahora, los antibióticos los puedo diluir en 5 y en 10. ¿Para qué? Para poder hacer los cálculos de los miligramos, pero después los debo diluir a su vez, por ejemplo, en mayor cantidad de volumen. Vamos a suponer una vancomicina, ¿sí?, que viene igual así en polvito como viene la hidrocortisona, viene de 1 gramo. ¿Sí? A veces los pacientes tienen 500 miligramos. Yo lo voy a diluir en 10 y voy a utilizar la mitad. Esa mitad la tengo que subdiluir, ¿sí?, una vez más, en 100 centímetros de solución fisiológica porque no se puede pasar puro. La mayoría, para no decir todos, los antibióticos, ¿sí?, se deben diluir y subdiluir en solución fisiológica en 100 centímetros para poder administrarlo. ¿Entendés? Sí. Lo voy a diluir para prepararlo en 5 o en 10 centímetros cúbicos. Eso va a quedar a criterio tuyo. Bien. En 5 o en 10. Y en el caso de los antibióticos tengo que hacer una subdilución, que es agregar lo que vos preparaste en 100 centímetros de solución fisiológica o dextrosa, depende de la prescripción médica, y ahí lo vas a administrar. Pero eso ya, si es en 5 o en 10, es a criterio. Lo general es que lo diluimos en 10, salvo la hidrocortisona que la diluimos en 5. Pero yo ya les dije, lo diluyo en 10. Todo en 10, para no hacer tanto lío. Bien. Entonces, vamos con otro ejemplo. La vancomicina. ¿Sí? El médico me prescribe 500 miligramos de vancomicina cada 12 horas. Bien. Entonces, tengo el frasco de vancomicina, también viene en polvito, viene un polvito. Tengo que diluirlo en 10 de agua para inyectables o de solución fisiológica para poder tener una solución. ¿Por qué decimos solución? Porque de esa manera yo voy a poder, una vez que esté diluida, administrarla. Yo no puedo pasarle el polvo directamente porque no hay forma. Preciso diluirlo, hacer una solución acuosa. Si yo un frasco de 1 gramo, ¿sí? 1 gramo, ¿cuántos miligramos son? 1000. 1000, bien. Si un frasco de 1000 miligramos lo diluí en 10 mililitros y tengo que administrar 500 miligramos, ¿cuántos mililitros voy a tomar de ese frasco? 5. 5 mililitros. Bien. ¿Ahí vos lo entendiste, Liana? ¿Hiciste la regla de 3 simple y directa para poder sacar el cálculo? ¿O Sí, el que no profe, lo ahí entendió? más o menos entiendo, lo estoy escuchando y más o menos voy entendiendo. Bien. Sebastián también estaba con dudas. Sebastián está por acá. Víctor, ¿vos lo entendés bien? ¿Todos lo entendieron? ¿Todos lo entienden? Salvo los dos chicos que... A mí me cuesta un poco, profe, también. Sí, profe, lo entendí. Bien. Bien, entonces, siempre, bien. Sí, es práctica, estoy leyendo lo que dice Víctor, es práctica, pero también es un poco, chicos, de matemática y sentido común.
Acá yo no les estoy hablando, puedo hablarles de cualquier cosa. Vamos a ver. Si yo tengo, a ver qué otra cosa podría ser. Algo que usen ustedes todos los días. Paracetamol. Vamos con el paracetamol. El paracetamol también viene en jarabe, viene líquido. ¿Sí? Viene un jarabe de paracetamol, una botella de 100 mililitros. Y me dice, el paracetamol me dice, a modo de ejemplo, porque no me acuerdo bien, que tengo 100 miligramos de paracetamol en mililitro. 100 miligramos de paracetamol en 1 mililitro. 100 miligramos de paracetamol en 1 mililitro. Y esto, por favor, no me respondan, que le quiero preguntar a Eliana. No es para castigarte, Eliana, pero sino para ver si más o menos lo vas entendiendo. ¿Sí? Tengo en un jarabe de paracetamol, en un frasco, que vamos a hacer que es este, que viene de 250 mililitros, o sea, de este tamaño, pero me dice que por cada mililitro que yo saque de acá, ¿sí? De este frasco, por cada mililitro que yo saque, voy a tener 100 miligramos de paracetamol. Y el médico te prescribe que le des a tu hermano, a tu primo, lo que fuere, ¿sí? 200 miligramos de paracetamol. Bien, 200 miligramos. Vos sabés que en 1 mililitro tenés 100 miligramos, porque es la información que te da. Paracetamol, 100 miligramos por mililitro. Y el médico te prescribió 200 miligramos. ¿Cuántos mililitros le vas a dar de este jarabe? 2. Muy bien, le voy a dar 2. ¿Por qué? Porque cada 100 miligramos voy a tener en 1 mililitro. Ajá. Y si yo tengo que darle 200, voy a tener que tomar 2 mililitros, porque ahí voy a tener 200 miligramos. Si te dice que le des 500 miligramos, ¿cuántos mililitros le vas a dar? 5. Muy bien, 5 mililitros. ¿Sí? Sí. Tenés 5 mililitros de la solución, pero en realidad en esos 5 mililitros vos tenés 500 miligramos de paracetamol. Claro, sí, sí. Según la presentación. Así todas las drogas vienen en esa forma, hasta las que son endovenosas y que ya vienen líquidas. Claro. Una de las drogas que más se utiliza, por ejemplo, para la sedación en estos momentos de COVID, que están pacientes todos respirados con asistencia de es el midazolam. ¿Sí? El midazolam. El midazolam, y acá sí presten atención todos si quieren, viene de 3 mililitros. ¿Sí? Viene un frasquito ampolla, ya viene líquido, no tengo que disolver, diluir, nada de nada, no tengo que hacer nada, ya viene líquido, viene así. Viene la ampolla, ¿sí? El frasquito ampolla, nosotros le llamamos ampolla a esas cositas de vidrio que contienen los fármacos. La ampolla viene de 3 mililitros, ¿sí? De 3 mililitros. Pero en la ampolla, cuando yo la voy a leer, me dice, ¿sí? Que tengo 3, perdón, acá. Tengo 5 miligramos de midazolam por mililitro. ¿Sí? 5 miligramos de midazolam por mililitro. Y la ampolla viene de 3 mililitros. Entonces, en esa ampolla, en realidad, ¿cuántos miligramos de midazolam tengo? 15. 15. 15, muy bien. 15. ¿Por qué? Porque por cada mililitro tengo 5 miligramos de midazolam. Supónganse que el médico les prescribe 10 miligramos de midazolam. ¿Cuánto le van a dar? ¿Cuántos mililitros le van a administrar? 1,5 centímetros cúbico. 10 miligramos. 10 miligramos. 2. 2. Muy bien. 2. Porque 1 mililitro tiene 5 miligramos. Y yo tengo que darle 10, entonces voy a darle 2 mililitros. Acá son ejemplos chiquitos y sencillos, son fáciles de razonar. Pero si estoy en duda, puedo usar la regla de 3 simple directa. ¿Y cómo la uso? Bueno, si el frasco ampolla tiene 15 miligramos de midazolam en 3 mililitros, el médico me prescribió 10 miligramos de midazolam, ¿cuántos mililitros
voy a administrar y hago la regla de 3 simple directa, me va a decir, dije 10, 2. ¿Sí? Entonces, siempre sepan que los fármacos vienen, vuelvo a repetir, en presentación de miligramos o de gramos por la droga, y por otro lado los mililitros en los que yo diluyo el fármaco en el caso que venga en polvo, que lo tengo que diluir porque no hay forma de que yo pueda administrar un fármaco en polvo, endovenoso por ejemplo, no hay forma, lo tengo que diluir, y entonces, si viene diluido, voy a leer la ampolla lo que dice, ¿bien? Y si no viene diluido y lo diluyo yo, solamente me va a decir 500 miligramos. ¿Por qué? Porque los mililitros los voy a poner yo. Si le pongo 5, va a ser un valor. Y si lo diluyo con 10, va a ser otro valor. Eso va a depender. Ahora, si ya viene diluido, por ejemplo, el ibuprofeno viene en un frasco ampolla también líquido. Por ejemplo, que no es en polvo, ya viene líquido. Entonces, ¿qué información me da el frasco ampolla cuando lo agarro? Cuando lo leo me dice, bueno, mira, este frasco tiene 4 mililitros de ibuprofeno. Acá hay 4 mililitros de ibuprofeno. Pero por cada mililitro tiene 100 miligramos de droga. Tiene 100 miligramos de ibuprofeno. Entonces, si cada mililitro tiene 100 miligramos de ibuprofeno, ¿bien? Entonces, en un frasco ampolla de 4 mililitros, ¿cuántos miligramos de ibuprofeno van a haber? 400. 400. Muy bien. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que me prescriban, yo voy a administrar la cantidad de mililitros. Si el médico me dice, pasarle 100 miligramos de ibuprofeno, le voy a pasar 1 mililitro. ¿Por qué? Porque yo sé que por cada 100 miligramos tengo 1 mililitro. Si me dice, pasarle 300, ¿cuántos mililitros le voy a pasar? 3. Porque cada uno tiene 100, 3 son 300. ¿Sí? Y ahí. Cuando es más complejo, lo que tengo que hacer es usar la regla de 3 simple directa. Entonces, ahora yo pregunto, tengo hidrocortisona, 500 miligramos, diluidos en 10 mililitros, y tengo que administrarle, ¿sí? Esperen que me anote, porque me olvido con los cálculos. Les dije, tengo 500 miligramos de hidrocortisona y los diluí en 10 mililitros de solución fisiológica. El médico me prescribe que pase 250 miligramos. ¿Cuántos mililitros le voy a pasar de lo que yo preparé? 5. ¿Vos, Eliana, qué decís? ¿Sebastián? Sí. ¿Qué dicen? 5, profe. 5. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo 500 miligramos en 10 mililitros. O sea que la mitad, 5 mililitros, van a tener 250 miligramos. Ahora, si me dice que pase 350 miligramos, ¿cuánto le voy a pasar? 500 miligramos tengo en 10 mililitros. Y me dicen que pase 350 miligramos. ¿Cuántos mililitros voy a pasar? Puedo usar la regla de 3 simple directa o el sentido común. 7. 7. 7 miligramos. Sí, 7 mililitros. 7 mililitros. Mililitros. 7 mililitros, muy bien. Lo puedo hacer por cálculo de por regla de 3 simple directa o por deducción. Pero ojo, yo siempre recomiendo regla de 3 simple directa, porque uno se piensa que sabe, que esto, que... Y a veces no es que preparo una sola medicación. Imagínate tener 40 pacientes y preparar la medicación de 40 pacientes. No puedes hacerlo de manera totalmente automática porque seguramente vas a tener algún error. Hay que hacer los cálculos. Bien. Entonces, ahí eso por un lado. Bien, nos detuvimos mucho con el tema del cálculo de dosis. Yo tenía pensado que hablemos de los fármacos, pero no pasa nada, igual tenemos tiempo, tranquilo. Profesor. Sí. El tema de los fármacos, que justamente iba a preguntar. Todos fármacos son todos indicados por un médico, ¿no? Y nosotros Prescriptos. Prescriptos, sí, es verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es después hacer que se cumplan esas prescripciones. Exactamente, ejecutarlas, ponerlas en marcha. Primero, Entonces, más que nada, preparar el fármaco y administrarlo.
Ah, listo. Eso quería saber. El médico te va a decir que ¿Cuál vos es le la pases función de 500 nosotros miligramos. como enfermeros después? ¿Eh? Que quería saber bien cuál era la función de nosotros. Si era, o sea, tener bien en cuenta el fármaco que vamos a administrar o tener bien en cuenta la dosis, más que nada que nos indique que está prescripta. La dosis siempre la va a poner el médico. El médico te va a poner 250 miligramos de hidrocortisona endovenosa cada 12 horas. Ahora, quien lo va a preparar y quien lo va a administrar vas a ser vos, o el enfermero o enfermera. ¿Sí? En realidad el médico prescribe, escribe, y el enfermero ejecuta y lo pone en marcha. Es una tarea que es bien de enfermeros, con lo cual hay médicos que no saben preparar los fármacos. Entonces es importante que lo sepamos porque es nuestra tarea y no vamos a tener en quién apoyarnos. Porque dice, bueno, cualquier cosa le pregunto al médico, y bueno, pero el médico no sabe. Entonces, En caso de que haya, por ejemplo, una prescripción y bueno, y le surjan efectos adversos a la persona, al sujeto de atención, sí. nosotros en ese caso tenemos que acudir al médico para que nos prescriba otro fármaco para contrarrestar el efecto adverso. El efecto ¿Sí? adverso, ¿no? Claro, No es que claro. vamos y decimos, no, bueno, vamos a ponerle esto porque le va a producir el efecto contrario. No, nosotros primero tenemos que preguntar bien al médico. Los enfermeros no podemos administrar fármacos sin la prescripción médica. Bien, ahora, después, porque seguramente te va a pasar, no sé, alguno te va a decir, pero los enfermeros pasamos medicación sin prescripción médica, cuando vemos que está esto y lo otro también pasamos. Sí, pasa, la realidad es que los enfermeros a veces, ya cancheros, empezamos a medicar sin la prescripción médica, pero eso no está bien, no está bien para nada. En ese caso está bien lo que vos dijiste. ¿Qué quiero que hagan para la semana que viene, chicos? Porque ya se nos termina la clase, nos detuvimos un poco con la cálculo de dosis. Nada, no les pido disculpas porque es material que también lo tenemos que trabajar, así que no pasa nada. Lo que quiero que hagan para la semana que viene, por favor, es que vean y verifiquen otra vez el tema de la farmacología utilizada en pacientes con afecciones respiratorias, pero no lo saquen del vademecum que les di yo, ¿sí? Sáquenlo de la bibliografía. Yo les dejé la bibliografía a ustedes en el campus y tienen un apartado que habla afecciones respiratorias y habla de todo lo que yo les hablé, ¿sí? Después va a tener los tratamientos farmacológicos que los tiene un poco más claros. ¿Por qué? Porque si lo sacan por ahí de un vademecum van a tener muchas drogas y puntualmente yo quiero que se concentren en esto, para las afecciones respiratorias, los broncodilatadores, los anticolinérgicos, claro, por eso, total, los anticolinérgicos, ¿sí? Y bueno, algunos antibióticos, por ejemplo, utilizados en afecciones respiratorias, pero eso, ¿sí? Lo que están en la unidad 3. Exactamente. Sí, no sé si está en la unidad 3. Sí, unidad 3. Sí, unidad 3. Sí. ¿Entendés? Saquen de ahí. Y bueno, igual vamos a ir acompañándolo como hoy, pero quiero que ustedes me lo digan, como hicimos hoy, pero lo que pasa es que llegamos al salbutamol. Porque después empezaron las consultas médicas, y consultas de no sé qué, y después de la ilusión, y está bien, no pasa nada, todo es rico y todo es bueno, pero bueno, quiero que lo hagamos, pero quiero que lo hagan ustedes, porque chicos, les vuelvo a decir, yo no les estoy dando trabajos prácticos a ustedes. La única forma que tengo de saber yo si aprendieron o no es en este ámbito, cuando hablamos. Entonces, para la próxima clase, vean los fármacos utilizados en afecciones respiratorias, pero vean los del libro, de la bibliografía que yo les di. ¿Puedo hacerle una consulta, profe? Sí, espera, antes de hacerme la consulta, quiero que les quede claro esto. Lo que tienen que hacer. Eso. Y seguramente en algún momentito vamos a hacer algún otro ejemplo de cálculo de dosis, porque veo que es algo que tiene mucha dificultad y es algo que van a usar mucho. Fuera de eso, nada más. Pero lean, pónganse las pilas. Y los alumnos medio fantasmales que están acá, porque algunos están re fantasmas, hace mucho ya que son fantasmas, quiero un poco más de actividad. Bien, ahora sí, decime la consulta que me querías hacer.
¿La aminofilina se sigue usando acá? No. No. Mira, yo la usé mucho cuando recién empecé a trabajar. Sí, pero eso le pregunto. Teofilina. Muy buenos resultados. Muy buenos resultados para pacientes con broncoespasmo. Terrible resultado. Pero tiene mucho efecto adverso a nivel cardiovascular. Entonces se dejó de usar. Pero buenísima. Pero se dejó de usar. Sí. No, estaba en esa intriga. Que sigan con el salbutamol nomás. Sí, el salbutamol se usa. Bueno, entonces, ¿quedó claro eso, chicos, para la semana que viene? Por favor. Sí, profesor. Entonces Sí, hacemos eso. Y bueno, algún que otro cálculo de dosis vamos a hacer. Entonces el miércoles que viene nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, profe, muchísimas gracias.